Buenas noches, señor presidente de Cámara Jorge Roig, señora presidenta de Consecomercio Cipriana Ramos, señores expresidentes de Cámara, de Consecomercio y de Conindustria, señora presidente del Consejo de Economía Nacional, Efraín Berlán, ¿no está aquí? Señor presidente del Consejo Consultivo de Conindustria, doctor Carlos Larrazábal, miembros de la Junta Directiva de Conindustria, estimados afiliados, señoras y señores de las organizaciones sindicales del país, estimados estudiantes venezolanos y representantes de la academia, estimados representantes de los medios de comunicación social, señoras y señores, amigos todos. Por ser las 7:30, yo no voy a abusar mucho de la paciencia de ustedes y voy a tratar de hablar lo más corto posible. La política exterior de Venezuela se ha basado, entre otros objetivos, en perseguir la influencia regional mediante ayudas económicas, principalmente con petróleo financiado y pagado mediante trueque. Esto ha privilegiado las importaciones a tasas de cambio subsidiadas en perjuicio de la producción nacional, una producción nacional también impactada por expoliaciones, expropiaciones y nacionalizaciones, y por un control de precios que en muchos productos ha castrado la renta y ahogado las empresas. Una producción nacional desincentivada por una tasa de cambio que ha hecho que el importar productos sea mucho más atractivo que fabricarlos localmente. Este conjunto de hechos ha significado que nuestra renta petrolera haya sido utilizada para generar desarrollo en otros países. El resultado para nosotros los venezolanos ha sido quedarnos con muy pocas empresas industriales, sin reservas internacionales y con un éxodo de talento, algo propio de un país en guerra y contrario a lo que ha sido nuestra historia contemporánea. De haber tenido un país orientado hacia una sana administración y no hacia su destrucción, los ingresos petroleros por $1 millón de dólares que hemos tenido en los últimos 10 años nos habrían dejado reservas internacionales por encima de los $500.000 millones, dado que las importaciones históricas de Venezuela estaban por el orden de los $19.000 millones anuales y el servicio de la deuda era muy pequeño, por cuanto esta suponía un 10% del Producto Interno Bruto versus más de un 50% hoy. ¿Cómo estaríamos si tuviésemos $500.000 millones en reservas internacionales y las más de 11.000 empresas industriales que teníamos cuando comenzó el socialismo? ¿Cómo estaríamos si tuviésemos una inflación de un solo dígito, como la que se registraba en los años 70, con capacidad de ahorro y un bono que era moneda de resguardo patrimonial? ¿Cómo estaríamos si no se hubiesen ido tantos venezolanos capacitados, espantados por la inseguridad y en búsqueda de otro país donde puedan conseguir las posibilidades que la Venezuela socialista les ha negado? ¿Cuánta educación de primera calidad hubiésemos podido tener si hubiésemos invertido en colegios, institutos tecnológicos y universidades todo ese dinero que hemos malgastado en armamento para un país que no está en guerra con nadie, sino consigo mismo? La Venezuela en la que yo nací atraía a los extranjeros por su prosperidad económica, su gente amigable y respetuosa y su clima benévolo. Cuando de muchacho yo he escuchado hablar de los golpes de Estado en otros países latinoamericanos como Brasil, de la hiperinflación en países como Argentina, donde su moneda se depreciaba a un ritmo tal que las cuentas en los restaurantes se pagaban antes de cenar para evitar el incremento que se producía durante la cena, de la inseguridad que se vivía en Colombia, donde la guerrilla asesinaba a inocentes, haciéndoles el corte corbata o con collares explosivos en el cuello. Yo me sentía afortunado de ser venezolano, de tener una democracia alternativa, una economía estable y un país seguro. Durante los años 80 empezamos a perder ese país. Para los 90 era un país muy distinto y del 2000 en adelante sufrimos de todos los males que antes veía y temía en los demás. Hoy padecemos de una economía enferma dentro de un país enfermo. El desabastecimiento, las colas y la inflación desbordada son la manifestación más clara, más patética, más cruel del empobrecimiento en el cual estamos sumergidos. Ante esto podemos reaccionar con resignación o con indignación. Yo espero que nuestra reacción sea una firme determinación para catalizar cambios. ¿Y hacia dónde debemos cambiar? Aquí quiero dejar bien clara nuestra posición. Creemos en el principio liberal según el cual un gobierno deriva su poder y legitimidad del consentimiento de los gobernados, y este está en la absoluta obligación de respetar, preservar y hacer valer los derechos de los gobernados a la vida
a la libertad y a la propiedad. Creemos en la libre empresa, esa que es fuente de oportunidades, que potencia lo mejor de nuestras virtudes, que juzga sobre el mérito y la productividad. Creemos en el libre mercado, ese en el cual la diversidad de productos compiten por la decisión del consumidor, minimizándose de esta forma los precios, donde la creatividad se activa dando vida a mejoras, a novedades y alternativas, libre de controles de movilización, controles de cambio, controles de precio, libre de fiscalizaciones arbitrarias, permisos limitantes y sanciones desproporcionadas. Creemos que deben existir empresas públicas, pero entendiéndolas como aquellas empresas que cotizan en un mercado bursátil, pertenecientes a muchos y muy diversos accionistas, donde los venezolanos todos podemos guardar nuestros ahorros y hacerlos crecer cabalgando sobre el éxito que esas compañías puedan tener, donde como accionistas podamos exigir eficiencia, transparencia y dividendos. Productoras de electricidad, de cemento, de acero y muchos otros bienes, donde los venezolanos seamos dueños directos y no indirectos a través del Estado. Creemos en la separación de poderes y dentro de esto la independencia del Banco Central, de manera que éste pueda cumplir con sus dos principales propósitos, los de preservar el valor de nuestra moneda y de mantener a raya la inflación, no un Banco Central que se dedica a cubrir las insuficiencias de caja del gobierno central, cualquiera que sea el color de turno de este. Pero como dice el viejo refrán, hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Así los venezolanos nos hemos dado cuenta de que necesitamos a nuestras industrias y a los verdaderos industriales para producir los productos que requerimos y para generar los puestos de trabajo que necesitamos. Según la encuesta de la Universidad Católica, 80% de la población tiene confianza en la empresa privada. Esto en comparación con un 70% que aplaudía cuando se producían expropiaciones hace muy poco tiempo. Hoy los venezolanos nos damos cuenta que debemos reconstruir nuestro país, las relaciones entre nosotros, nuestra sociedad. Ese trabajo nos toca a nosotros, nadie nos lo va a hacer. ¿Y qué podemos hacer los industriales en ese? Pero sí muchísimo. Yo creo en la cascada de progreso industrial. La industrialización promueve trabajo formal y por ende decente, no en términos revolucionarios, sino en términos de la Organización Internacional del Trabajo. La industrialización promueve la formación de trabajadores especializados y por ende la educación. El trabajo decente y la educación es la base de una sociedad estable y organizada. Una sociedad estable, organizada, educada, trabajadora, productiva, genera bienestar y prosperidad, por ende riqueza. Por eso creo que un país es tan sólido como son sus industrias. Y con industria, ¿cómo puede ayudar? Generando un debate extenso y necesario con su programa de la Ruta 2025, de manera que se construya un consenso nacional en torno a los temas fundamentales, como son la tecnología, la educación, la infraestructura, el marco regulatorio, el Estado de Derecho, los derechos de propiedad, la inserción de la pequeña y la mediana industria, la estructura macro laboral. Todos temas que definen el tipo de país que queremos construir y que son la base de las políticas públicas y muy especialmente de las políticas económicas que deben dar sustento a este muy necesario desarrollo industrial. Hoy Eduardo Garmendia termina su periodo. Le quiero expresar mi gratitud por haber defendido la industria privada, no como una empresa en particular, sino como un concepto de modelo de desarrollo, modelo de economía, modelo de país. Eduardo no se disminuyó ante el desafío. Por el contrario, se paró firme y defendió los principios que nos unen a todos los aquí presentes. Hay muchos empresarios que temen alzar su voz en defensa del modelo de país que anhelan. A esos empresarios les recuerdo el libro de Francis Fukuyama, El final de la historia y el último hombre, donde se señala que los aristócratas son los que crecieron ante la adversidad, mientras que los esclavos son los que se encogieron ante la adversidad. Eduardo es de esos que puso su cara y su voz en defensa de lo que cree, poniendo en riesgo su seguridad. Él creció ante la adversidad. ¿Cuántos estamos dispuestos a defender el modelo de libre empresa en el que creemos? No en esta sala, donde es muy fácil, sino en la calle, en los ministerios y frente a nuestros propios trabajadores. Trabajadores que deberían estar ganados a ser los principales aliados
y defensores de las empresas privadas. A esos que no alzan su voz les digo, no nos dejemos arropar por la oscuridad de nuestros temores, sino que sigamos la voz brillante de nuestros sueños. La Junta Directiva que hoy comienza y me toca presidir tiene un gran reto por delante: generar la conciencia nacional de que el petróleo no es nuestra panacea, sino una industria más, importante, pero una más. Cada vez que vemos la industria automotriz global, nos damos cuenta de que el futuro es de carros eléctricos y no de petróleo. Cada vez que vemos, no de petróleo, debemos generar la conciencia de que Venezuela debe producir el gran grueso de los productos que consume, de que debemos exportar productos distintos del petróleo, de que debemos generar las condiciones de entorno para materializar esa capacidad de producir. Debemos generar la conciencia de que la tasa de cambio debe ser una que privilegie la competitividad de la manufactura local, y no una que se utilice como anclaje de precios, error que ya hemos cometido demasiadas veces. Debemos generar la conciencia de que debemos tener una tasa de interés real positiva, que incentive el ahorro. Debemos generar la conciencia de que imprimir billetes sin el respaldo de una economía real es la causa de la inflación, concepto simple pero poco comprendido. Como país, debemos internalizar que en la educación y el trabajo se basa la estabilidad y que la libre empresa es la verdadera fuente de la prosperidad. Debemos convencernos de que sin un cambio al modelo de libre empresa y de libre mercado, podremos cambiar de gobierno varias veces, pero todo permanecerá igual. Lo máximo que puede aspirar una persona es dejar una huella en la sociedad en la cual vive, una huella de construcción, que esa sociedad esté mejor porque esa persona existe. Venezuela puede estar mejor porque la industrializamos. Ahí está el reto de nosotros los industriales. Vamos a contribuir en la construcción de esa Venezuela cuyos calificativos sean libre, honesta, trabajadora, productora de bienes, productiva, eficiente y tecnológicamente capaz para que nos brinde oportunidades a todos por igual. Tengo 3 mensajes, cortos pero contundentes. A mis amigos los periodistas que hoy están aquí, les pido transmitir estos mensajes, muy fáciles. A los trabajadores les decimos que queremos y pudiésemos crear muchísimos puestos de trabajo. Esos tipos de puestos de trabajo mediante los cuales se prospera en la vida. A los consumidores les decimos que queremos producir los bienes que requieren, que necesitan no solo para su vida cotidiana, sino también para su crecimiento y esparcimiento. A Venezuela, esa Venezuela multicolor, donde coexisten rojos, azules, amarillos, anaranjados, blancos y verdes, a esa Venezuela que tiene un gobierno, cualquiera que sea el gobierno de turno. Le decimos que cuente con sus industriales para que juntos, de la mano, abandonemos el camino de la escasez y transitemos el camino de la ruta hacia la abundancia. Juntos todos hagamos posible que para el 2025 tengamos el país que tanto anhelamos. Muchas gracias.